Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for the homeless. Hoy oramos por las personas sin hogar. Señor Jesús, te alabamos, tú que nos has enseñado cómo vivir y cómo amar. Te comprometiste a acoger en tu gozo eterno a los que te dieron de comer, te vistieron y te recibieron en el más pequeño de tus hermanos. Ayuda a las personas sin hogar a encontrar un empleo, una vivienda digna y consuelo en su necesidad. Inspira a los líderes del gobierno y a los fieles con maneras de ayudar verdaderamente a las personas sin hogar a salir adelante y a satisfacer sus propias necesidades básicas. Despierta de nuevo la caridad y la sabiduría en los corazones de todos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Grant, Oremos. Lord, that we may Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. who lives and reigns Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading Lectura del segundo libro de los Reyes. in the 10th month of the ninth El año noveno del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías, el día noveno del mes cuarto. El hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Then the king Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa. Chaldean army El ejército caldeo persiguió al rey. Lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban, abandonándolo. king of Babylon. Apresaron al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia que estaba en Ribla y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar ante su vista. A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El primer día del quinto mes, que corresponde al año 19 del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzardán, jefe de la guardia, funcionario del rey de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén, y puso fuego a todos los palacios. Then El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la guardia, se llevó cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la plebe. De la clase baja, dejó algunos como viñadores vine dressers. y hortelanos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let my tongue be silent. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de By ti. the streams of Babylon. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. There our Allí, captors asked of los us, que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántanos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. how could we sing a song ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierras extranjeras? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. cleave to my palate? Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Place not Jerusalem. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus came En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. and then a leper approached, En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, Lord, if you wish, si quieres, puedes limpiarme. he stretched out his hand, Extendió la mano y lo tocó, diciendo, do it. Be quiero, queda limpio. His leprosy was Y cleansed. enseguida quedó limpio de la lepra. Jesus said to him, Jesús le dijo, that you tell no no se lo digas a nadie, show yourself pero para que conste, and offer ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Verbum Domini. In the first reading today in the book En la primera lectura de hoy of Kings, del segundo libro de los of the Reyes, Babylonian captivity. tuvimos el comienzo de la captividad babilonia. Esto ocurre en el sexto siglo antes de Cristo o unos 600 años antes de Cristo en el reino de Judea y Jerusalén. Y los babilonios le conquistaron y los tuvieron captivos y estuvieron captivos en Babilonia por unos 7 años, según Jeremías había profetizado. Y esta deportación, este exilio, ocurrió en tres maneras. En el 605 algunos nobles fueron tomados de Babilonia, Daniel incluido entre ese grupo, profeta. En el 597 algunos líderes y soldados fueron deportados, entre ellos Jehoc. Y en el 586, Sedequías, de quien escuchamos hoy, Babylon en su ataque a Babilonia, regresaron. today was Y esta es la profecía que tenemos hoy, en la que Caia, que el hijo de Sequeías, fue, les cegaron en su presencia, y creo que pues lo último que vio fue la destrucción de sus hijos. Y estas acciones muy brutales en Israel está siendo tratados con las naciones cercanas y están some nations that are just preparando, organizándose para su protección, porque están en el medio, en una zona muy frágil del estrecho y bajo presiones políticas. Y tenían protección para el 700 antes de Cristo. Tenemos recuentos de que el ángel del Señor liquidó a los asirios que venían desde el norte y los eliminó en una noche, y Nabucodonosor se retiró del ataque a Jerusalén. Entonces les protegía. En esta ocasión no estaba protegido. Y covenant, generalmente como fallo de incumplir con el convenio, las injusticias sociales, no cuidar de los pobres, de los extranjeros, aprovecharse de las personas. Esto, por tanto, no es fidelidad al pacto. the end of En y esto marca el fin del reino independiente de Judea. Hasta es el corte de la línea de David, a pesar de que regresan y reconstruyen el templo como una sombra de lo que originalmente el templo fue. Ellos lo reconstruyeron y tenían personas en el trono, pero no eran de la línea de David, y es Jesús quien viene a cumplir con esta profecía hasta que su reino no tuviera fin a través de Cristo. remnant was left in the land. Ciertos restos que quedaron en la tierra de But then en la tierra de la abundancia y por varios años, pero entonces los persas
vinieron, Isías el Grande conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran en el My understanding is that 538. during this period of Hasta time, they had donde tengo entendido, en este periodo en wonders of Babilonia wealth and tenían buildings, right? una de las Great success. mayores maravillas del mundo antiguo, los jardines de Babilonia. While they Así que couldn't tenían fully ciertos establish éxitos militares the y riqueza. influence of the flesh, Mientras los the judíos estuvieron processes allí, and creo que tuvieron substances that pues made tiempo life suficiente para reflexionar y procesar fantastic esto. and rich Y and meaningful. algunos académicos They had lost the indican que el Antiguo God worship Testamento and se escribió other durante gods, este periodo, habiendo perdido el and templo, las as a sinagogas como centros de as a oración, shift eran las bases the focus de reunión para los judíos exiliados. Y after this period. el enfoque estaba en la Understand. reconstrucción del templo, pero las sinagogas proliferaron en este periodo. And in the return, they were given Y es la época en que escribe el Levitical Nuevo priests Testamento. to Luego rebuild the temple, install and Jeremías expand y the los wall, sacerdotes build regresaron para the reconstruir el templo, reconstruir la ley, gathering y tuvieron que on the outskirts expandir los of Israel muros to y compensate reunir Jerusalem. personas de las afueras This was a de Jerusalén, major de central point. Israel, Think of like para venir a when Jerusalén. you're Este es about un 13 punto years esencial y uno piensa que pudiera ser you have the accidente laws que of how they en are to el worship God and to fulfill 1300 antes de Passover rituals and Cristo everything that se entregara la ley al about pueblo that y Exodus event. que como memorial de estos Fulfilled in Christ. accidentales So you pointed hechos out it's the que Lamb of God cumplan en Cristo by John the al Baptist. cumplirse la palabra de Dios These por Juan el exiles, Evangelista. God is Estos revealing something and giving exiliados, them enough Dios to revela algo grasp al hacerles understand entender how to understand las categorías, how to digamos, cómo grow them entender in their lo faith. que hace el Yes, Mesías they para que fell, crezcan en su fe. partly Ellos some sí, of them in claramente worshiping false gods, cayeron but in the y exile, incluso now there's a veneraban judgment falsos and there's a dioses, purification pero process and hay a deepening of the faith un juicio y and hay una preparation for purificación Christ. en el exilio y una It's not profundización en merely la fe a como political preparación para disaster. Cristo. No es meramente un John desastre Ratzinger, writing político. about this, he would say this was one eh, of the great turning Se points in escribe Israel's diciendo faith. que este es uno de los God puntos was más importantes purifying en la fe de the Israel, understanding of en que themselves. Dios Yes, purificaba el judgment, entendimiento de Israel de sí mismos. but Sí, not un juicio y defeat. una There's situación prophecy dura, about pero no hay abandono. back to Ahí hope está la profecía for sobre the su Messiah. regreso a Israel y hay esperanza So in the midst of en judgment, otros God's love libros for Israel was proféticos. still at work. Entonces, en su juicio de God's Dios, el love for amor de Israel Dios was por still Israel aún permanece y aún we continuaba struggle with obrando. sin. And Nosotros it's good for us today to keep that in lidiamos mind. con el As pecado long as God y exists, es there's hope. importante tener presente Hope in que his Messiah. mientras Dios That he loves us exista en one sí while we were yet mismo y sinners. nos ama Romans 5 aún, talks about a pesar de he ser sent his pecadores, son to redeem us. Romanos 5 habla de esto, haber enviado a un At the santo a time, redimirnos. it was thought Y that these en particular su gods, momento se pensaba que estos dioses particulares, los dioses paganos, estaban conectados a la tierra y a las naciones y que si la nación era derrotada y their perdía gods were defeated sus and tierras, como ocurrió the con final Israel, pues sus message was dioses también peace. estaban derrotados. But he was Y no es el God mensaje Israel is Lord of all que history de and los peace. judíos, cuando el Dios de This is Israel es el Señor de todos y está por encima de todos los really demás governs dioses, history. no es como What's deepening otros dioses. Él realmente gobierna la historia y las naciones. Así que es una comprensión mucho más that God profunda del remains the ultimate monoteísmo, donde el Dios de sovereign Israel es el único Dios y permanece incluso sobre la destrucción Yes, del templo de it's Israel. opening up Y esto the faith es of lo que Israel abre to a la universality, fe de Israel broadening a la its horizons universalidad, a not just su man, ampliación, but for all no faith in simplemente God and a Israel. los pueblos de esta tierra, God sino a todos aquellos remained que with his aceptan la fe de example Israel. to Por them tanto, este Dios que permanece con ellos y que es fiel a ellos en todo political el mundo les pertenece a ellos, no meramente como so una posesión Israel's faith política. Por now tanto, could la speak fe de beyond its Israel puede ahora hablar más regions allá de and sus its límites porque habría un regreso and del perdón, ultimately un nuevo a pacto y en última messianic instancia hope.
un cumplimiento mesiánico en Israel's history Cristo. moving toward La historia Christ. de Israel There would be se more prophets mueve of that hacia Cristo. time later, Habrían profetas writing menores prophecy of después the del coming of the regreso, Messiah. But otros all the profetas prophets mayores que taught us escriben they were libros más important grandes, pero for todos Jesus los fulfilled profetas the obviamente ancient fueron importantes, pero prophetic Jesús line cumple that he is la the new línea temple, profética de los that reyes y Él es el fulfills nuevo templo. the Él new es covenant with the el people, pacto that all definitivo con nations el are pueblo destined to y gather todas las in naciones están for destinadas the a salvation of reunirse en all. Él y Él viene para la These are salvación de todos. powerful ways to Estos understand what Jesus son maneras is for poderosas de us. entender lo que And in the Jesús gospel es today, we see para this todos nosotros. Y en very el Evangelio personal de hoy love vemos un that he has amor for each one of muy us. That this personal que salvation he tiene Él offers por cada us uno de nosotros. is Esta salvación connected que with nos healing, ofrece right? If we have está conectada sin, con la death, sanación. suffering Si tenemos as pecado, muerte, result of sufrimiento, original maldad sin, como resultado del pecado Jesus has original, come to defeat all of that. To Jesús conquer pues all ha of that. venido para To get the derrotar full todo picture, right? esto y Healing is conquistarlos. Y essential el Papa for the Benedicto mission escribe of que la Jesus sanación and es the mission of the esencial church. para la misión de los apóstoles y And la fe it cristiana isn't en mere general. La religion, it's a cristiandad religion of no healing. es una religión Healing terapéutica, es una religión expresses de the life sanación. content Sanación of expresada the en life el of Jesus contenido given in total de eternal la life with the Lord. redención And it's que a nos sign revitaliza en una of vida eterna con el his Señor como victory over señal death. de su derrota sobre el I came pecado across this. y la muerte. I don't recall reading this, but Yo in Exodus 15, the Jews are encontré en facing Éxodos and 15 God que tells them, He Jesús en says, el desierto, if you will Dios diligently le listen to dijo, the voice of the si Lord your God and keep diligentemente His escuchas statutes, la voz del and keep Señor His de tu commandments, Dios y haces lo que Él te statutes, indica all y that none of cumples the sus diseases among you mandamientos, will yo come upon the no Egyptians. permitiré que I am the las Lord your enfermedades God. caigan sobre ti como cayeron sobre los egipcios. Ora And al even the Señor y word yo seré tu salvation to curador. save. So Incluso la palabra de Jesus is used salvación, for healing. sálvanos, He's called the es divine physician. y We must también de sanación. Él está llamado a una posición do that in divina confession. para curar Jesus nuestras Christ, heridas y eso lo hacemos en la nailed Jesus' confesión, sin, entregándole a Cristo nuestros purgatory, pecados para que pueda purgatory. vencerlos. There's a through El that sin that we have purgatorio es in that suffering. es una penitencia So his sin temporal. today, when he heals the cleanses the Por tanto, heals the Él lepers, es el pecado he's looking hoy, down from the mountains. This is real. lo que Él cura al bajar de Coming nuestra, down from the al bajar de Sermon la on the Mount that montaña, we como en el have, sermón de la and the crowds are montaña. following him. Eh, And he's Hay challenged un us gran to llamado y Jesús los está siguiendo y purification of nos the está heart that needs to retando con take estas place. enseñanzas y purificaciones del He corazón upholds the que deben commandments. He ocurrir. even goes Y deeper, Él right? We can't Él not only can we sostiene los really mandamientos en un análisis y en una comprensión not mucho más only profunda. commit adultery, but you Y must no also have a solamente pure es no cometer adulterio, sino love. que debes ser puro de corazón y transmitir So el amor he's puro calling que Él us to transmite. Entonces consistency. He calls us nos to está perfection. llamando y nos está Our Heavenly Father is diciendo que working busquemos la perfección con el Padre Celestial, que es perfecto en su transformation, caridad, en su santidad, en su transformación and we need del Jesus for that. corazón. Y necesitamos a And this stuff Jesús para is way ello. too much. Quiero decir, estos Without His grace, lo que enfrentamos es our human demasiado, nature no podemos hacerlo sin su gracia. Mi naturaleza humana frágil no está I'm wounded lista by para sin. esa labor. Necesito su I need a posesión Savior. divina. Estoy herido y lastimado por el pecado Jesus y por otros heals the wounds of sin, and the actos. result Por is tanto, transformation. Jesús And leprosy is such a sana powerful la image of this. herida del It's made us pecado into y hay una swelling desfiguración lesions and everything that de fall las off the limbs. lesiones It's en la piel y en el cuerpo que pueden conducir a la pérdida de difficult, miembros. disease, Sin painful, embargo, and they could live in hay isolation enfermedades for eternity. dolorosas y difíciles y Unclean, los they were enfermos en su época no podían vivir en el área on del the templo, outskirts se of les the consideraba impuros, city. tenían que vivir en las afueras del Other people pueblo, no en la around them ciudad. would shout Y out, otras personas unclean, to stay alrededor away. de ellos So the les law gritaban was trying impuros para to que se protect others mantuvieran from the spread alejados y la ley trataba in de place proteger of a the law that otros was way too de much. la expansión de So estas Jesus enfermedades.
Pero comes to Jesús fulfill, viene a to heal, cumplir, a bring them sanar, back into communion, a to bring them back traerlos de to make nuevo a them la clean, make them go to the comunidad, temple a and la worship after comunión y being que cast sean out. limpios y puedan ir al Be templo made y clean and orar clean. y No hacer longer comunión con isolation, but Dios y que connecting with estén others. limpios y no solamente aislados, sino And conectados interestingly, con the law, otros. Lo as Leviticus interesante prescribes, sobre la ley he's en told them to Levíticos tell them to que go prescribe cuando themselves to Jesús les dice que the vayan y priests se muestren a to los fulfill sacerdotes the law of Moses, y que cumplan la ley where de you Moisés, sacrifice one, hubieran take the other, touch its fat, tenido blood is dos free. aves, sacrificar una y liberar a la otra para que And he takes vuele our sins upon libre. En himself. imagen He de takes us Cristo, Él figuratively toma in the cross. sus pecados en sí mismo y se desfigura en la cruz, He takes that lesionándose y painful figment crucificándose, upon y toma himself. esta desfiguración dolorosa He's en the sí place of mismo the new temple, the place of worship, para ser colocado como el nuevo communion with templo de God, adoración with de others, Dios, para que due podamos to his tener comunión sacrifice on the con cross and the Dios y blood con that otros he debido a su shed sets sacrificio en us la free and cruz y la sangre purifies que Él us. derramó para nuestra And purificación. we're told Y too, you're supposed to, se we nos talk about the dice leper, but también que no Jesus now has to suponemos, no se raise his supone hand and touch que the vayamos y city. tocamos a los leprosos en las afueras de la ciudad. Sin embargo, The image is Jesús taking lo upon hace himself y what this en poor su propia imagen Abigail asume was undergoing. lo que este pobre leproso sufría. So he wants to heal us from sin. Él quiere He sanarnos allows del sickness pecado. in our life, Él permite que hayan enfermedades en nuestra vida. but he Algunas uses that for veces our la sanctification sanación es traumática, pero to lo share usa in his como cross. parte de la There's no other santificación del redemption mundo y outside the cross. compartir la We share redención in that que for our Él personal nos dio en la salvation, cruz. and we can even La share in comparte grace with para nuestra others, salvación offer that personal y para que faith podamos to transmitir esa others. gracia a otros, Fix your ofreciéndola en eyes on the fe, Lord, that he con may reach us out devoción, and manteniendo touch nuestra us. vista It's en el an Señor, invitation to para que Él tenderness, llegue a which nosotros y nos toque y a todos sustains us con tal in the trials and difficulties, ternura y tal sickness, amor que grief, nos maybe permita en los momentos de fulfill. dificultad y de tribulación He's quizás close enough to us to sanarnos have that por kind of su relationship toque, su alcance, with us. por May we have ese that tipo de faith relación to cercana que Él come to the quiere Lord tener con and nosotros. unite our life Y with por His. eso tenemos esa fe de venir al Señor y permitirle que nos una con Él. God is ever ready to hear the cry of the poor. In our need, let us unite in offering Him our petitions with blameless hands. That the new evangelization will move people everywhere to respond to the universal call to holiness. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those in positions of public responsibility Que aquellos en posición pública y responsabilidad defendan firmemente la cultura de la vida. Oremos increase al in love Señor. and devotion Que el aumento en amor y devoción al sacramento de la Santa Eucaristía sea estimulado en nuestros corazones. Oremos al Señor. Por las necesidades materiales de esta red de comunicación y muchos se inspiren a unirse a EWTN en su misión de salvación de las almas, apoyando su trabajo. Oremos that al those who Señor. have recently died Que aquellos que han fallecido recientemente puedan ver el rostro de Dios y aquellos que les lloran tengan consuelo. Oremos al Señor. Continue our novena for our Y continuamos nuestra novena por el país en preparación para el 4 de julio y en celebración. Usamos las palabras de la Madre Angélica. Señor Dios, te pedimos con toda humildad que bendigas a este país, por muy indignos que seamos. Protégelo de todo mal, protégelo del enemigo, protégelo, Señor, para que pueda cumplir tu voluntad y guardar tus mandamientos. Te pedimos, Señor,
con corazón suplicante que mires hacia nosotros en nuestra indignidad. Concede a este país una renovación de la devoción a ti, a tu ley y tus mandamientos. Haz que seamos una vez más un país bajo tu protección, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar:
You are indeed holy, holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen for this y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, as we celebrate Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. humbly, we pray Te that pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Lord, your church Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
misericorde nosque sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et e peccato simus semper liberti, et ab omnia perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et pardonare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, penetras tectum meum, satantem de verbo, et sanabitur anima mea. The eyes of all look to you, Lord, and you give Los ojos de todos esperan en ti, Señor, y tú le das la comida a su tiempo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. Renewed and nourished by the Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, what we celebrate, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Deo gratias. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan missionaries of the Eternal Word, pray for us.